Muy bien, fíjese bien, esta mañana queremos compartir este tema que se llama de esta manera. ¿Cómo se llama? Vida sin tropiezos. ¿Ok? Vida sin tropiezos. Al momento que se inscribe la palabra vida, es porque precisamente estamos hablando en medio de un contexto de la vida. ¿Ok? Hemos estado entendiendo lo que es la vida. ¿Ok? Mire, la semana pasada, vamos por favor a Juan capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Juan capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Y la escritura dice de esta manera. Eso veíamos la semana pasada. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, ¿qué dice? El Hijo igualmente. Voy a leerlo de corrido hasta el 21. El 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros, ¿qué dice? Os maravilléis. Y todavía el 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da, ¿qué? Vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice? Da vida. Entonces, fíjese bien, estamos en medio de un contexto donde se está hablando de la vida. El Padre levanta a los muertos y les da, ¿qué dice? Vida. ¿Ok? Muchos han tomado esto como que el Señor casi está obligado, ¿verdad? Porque lo ven de manera literal, a resucitar muertos todos los días. Y lo curioso es que eso no se ve todos los días. ¿Ok? Y es porque en realidad el Señor está queriendo decir otra cosa. ¿Ok? Muerto es el que espiritualmente está dormido. ¿Está qué? Dormido, sin palabra de Dios. La palabra, dice Jesús, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces el que busca la palabra, ¿verdad? Tiene espíritu. Y el espíritu se va encendiendo en él. ¿Y qué es lo que le da vida a una persona realmente? El espíritu. ¿Cuántos entendemos? ¿Ok? Entonces el que busca la palabra comienza a tener precisamente esa vida de la cual está hablando ahí, ¿verdad? Pero aún más que eso, fíjese bien, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da, ¿qué dice? Vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice? Da vida. ¿Ok? Ahora, esto también necesitamos entenderlo desde el punto de vista siguiente. Escúcheme. La palabra dice, a través del mismo Jesús: yo soy el camino, ¿qué? Y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. ¿Ok? Entonces, además dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando se está refiriendo a camino, verdad y vida, a esa vida también se está refiriendo aquí. ¿Ok? Vida entonces vendría a ser la tercera etapa en un proceso que el Hijo nos lleva a hacer, a desarrollar. Primero es camino, después verdad, después vida. ¿Ok? Entonces alguien que está entendiendo lo que es la vida, fíjese bien, nos regresamos 2 versos atrás, dice el verso 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, que dice, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, ¿qué? El Hijo igualmente. ¿Qué es la vida? Mire, la vida realmente es cuando usted y yo llegamos a un punto, ¿verdad? Después de haber conocido la verdad de la salvación, de haber entendido la verdad de la salvación, en donde
solamente queremos hacer lo que el Padre le dice al Hijo y el Hijo nos revela a nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Eso es la vida, realmente. No la que pensamos nosotros que puede ser nuestra vida en nuestro propio proyecto personal, sino aquella que usted y yo, en continuo contacto con la voz de Dios, podemos entender de lo que Dios nos va revelando para hacerlo en nuestra vida, tal como el Hijo lo hacía. El Hijo no hacía ninguna otra cosa que el Padre no se lo dijera. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ok, y esa es la vida realmente. Ese es un escenario para muchos incomprensible. Ok, pero no es nada del otro mundo realmente. No es nada que no se pueda alcanzar, es perfectamente posible. Pero el asunto está en que es a través de la palabra de Dios como se llega a tener esa vida. ¿A través de qué? Sí. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Mira, busca la palabra, eso es lo que tienes que hacer. No hay mucho que buscarle, darle vueltas. Buscar la palabra es la que da vida, la palabra es la que detona todo. La palabra es la que ¿qué? Detona todo, dones, lo que quieras saber, ministerios de tu vida, para qué propósito veniste. Todo es a través de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo. Por eso el Señor nos dio su palabra, porque la palabra es la que lo detona todo. ¿Estamos entendiendo? Entonces vida, fíjese bien, es cuando yo entiendo cuál es la voluntad del Padre y quiero vivir solamente en ella. ¿Ok? Eso es vida. ¿Ok? ¿Cuántos comprenden esto? ¿Ok? Y eso solamente puede suceder cuando usted y yo hemos muerto a la carne. Si no hemos decidido morir a nuestra carne y realmente tener la experiencia de haber muerto a la carne, no puede haber vida. Escúcheme, tenga mucho cuidado con esto, porque usted está escuchando muchos temas, ¿ok? Muchos temas tremendos que quiero decirle, muchísima gente dentro del propio pueblo de Dios ni siquiera entiende estas cosas. No las entiende, no las sabe. Usted la está escuchando, tenga cuidado con que todo esto se convierta solamente en una mera información para su vida, porque ahí va a usted tener un gran problema. El que hace de estas cosas una información, un conocimiento más, está mal. Esto debe convertirse en una experiencia de vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es decir, yo verdaderamente, si estoy entendiendo que debo morir a mi carne, efectivamente tengo que morir a la carne, no un conocimiento más. Porque cuando usted lo hace solamente con conocimiento y va y lo enseña, no va a tener ningún fruto. ¿No va a tener qué? Ningún fruto, efectivamente, porque el Señor no va a honrar sus palabras si usted mismo no las está viviendo. ¿Cuántos están comprendiendo? El Señor conoce nuestros corazones y sabe quién está viviendo las cosas, y cosas como revelaciones, ¿verdad? Y quién solamente las tiene como informaciones. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Muy bien. Ahora, fíjese bien, en este contexto es que venimos a entregar este tema que se llama vida sin tropiezos. ¿Ok? Ahora, por favor, vamos a Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6, para desarrollar el tema. Lucas 17, versos 1 al 6. Dice la escritura de esta manera. Vamos a leer juntos, ¿ok? 1, 2, 3. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento,
perdónale. 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Ok? Este versículo ha sido motivo hasta de canciones, ¿verdad? Y de bailecitos y toda la cosa. Pero muy mal entendido. ¿Ok? Porque no es cuestión de canciones y bailecitos. Ahorita va a ver que no tiene nada que ver con bailecitos y canciones. Por el contrario. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, vámonos al verso 1, por favor. Porque en principio quiero hablarle de este tema en 4 partes. La primera parte tendría que ver con lo siguiente. Cuidado con hacer tropezar a alguien. Cuidado con hacer tropezar a alguien. ¿Ok? Estamos hablando de un tema que se llama vida sin tropiezos. ¿Ok? Ahora usted se va a preguntar, ¿cómo es que una vida puede ser sin tropiezos? Recuerden, no estamos hablando simplemente de toda nuestra vida. Estamos hablando de lo que en la Escritura es la vida. Es decir, el hacer la voluntad del Padre. Aquel que ha dicho y determinado en su vida, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuánto estamos entendiendo? En ese contexto usted debe entender este tema, por favor. No se trata de toda la vida en general, sino de la vida realmente como el Padre o el Hijo nos la quieren dar a entender. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay muchos que están muertos en vida. Así por eso decía el versículo, como el Padre levanta los muertos, decía, ¿levanta los qué? Eso quiere decir que hay muchos muertos que están viviendo, pero están muertos espiritualmente. Entonces esa no es la vida. La vida es cuando realmente estamos espiritualmente vivos. ¿Ok? Por la palabra de vida. ¿Ok? Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, dice. Primero que nada, fíjese bien, hablando de este verso, ¿ok? Y de esta parte en el tema, en la cual hemos pensado desarrollarla bajo el título, cuidado con hacer tropiezo a alguien. ¿Ok? Fíjese bien. Dice primero, dijo Jesús a sus discípulos. Usted y yo hemos aprendido ya lo siguiente. Jesús decía cosas y hablaba cosas. ¿Ok? Las dos parecieran ser lo mismo para nosotros, pero no son lo mismo. Cada una de estas dos verbos o dos palabras tiene su propio valor, su propio sentido. 12:49 de Juan dice así, y también el 50. 12:49 de Juan y el 50 dicen así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Otra vez Jesús está diciendo que todo lo que hacía, a final de cuentas, viene del Padre. ¿Ok? Dice, el Padre que me envió, Él me dio, ¿qué dice? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? Hablar. Mire, si decir y hablar fuesen lo mismo, Jesús no lo estuviera separando aquí. ¿Ok? Pero si lo está separando es porque cada una de las dos cosas tiene su propio valor. ¿Ok? Ahora, aunque sea decir o aunque sea hablar, cualquiera de las dos cosas es un mandamiento. ¿Es un qué? Mandamiento. ¿Ok? Alguna vez habíamos hablado precisamente de este tema en un mensaje específico. Y el decir tiene que ver con aquellas palabras que el Padre directamente por voz le decía a su oído y Jesús las repetía. ¿Ok? O la trasladaba a los que lo oían. ¿Ok? Eso es decir. Hablar es diferente. Hablar es cuando, fíjese bien, le voy a mostrar, ahí en los mismos versículos que tenemos una muestra muy, ¿cómo se llama? Muy evidente de esto. Váyase, por favor, Alan, a 17:6 de Juan. 17:6 de Juan. Perdón, de Lucas, donde estábamos. Lucas 17:6. La Escritura dice así.
Entonces el Señor, ¿qué? Entonces el Señor, ¿qué? Dijo. Entonces aquí está una de las dos expresiones, la del decir. ¿Ok? Pero ¿qué dijo? Está diciendo una parábola. Esto quiere decir que el Padre se la dicta, Él la recibe y la traslada a quien lo está oyendo. Ahora, ¿pero qué es lo que está diciendo? Una parábola. ¿Una qué? Efectivamente, ahí va a entrar el hablar. ¿Por qué? Porque el que entienda la parábola quiere decir que el Señor le habló. ¿Cuántos me están comprendiendo? Una cosa es que el Señor nos las diga, ¿ok? Es decir, que nos digan una cosa específicamente. Por ejemplo, ¿te ha pasado que en medio de un sueño el Señor te diga una palabra o dos o tres específicas? Eso es cuando el Padre habla y el Hijo simplemente lo transmite. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando tú entiendes un tema a través de algo, una parábola, por ejemplo, es que el Señor te lo habló. Lo otro te lo dijo. ¿Te lo qué? Te lo dijo. Y lo que entiendes es que el Señor te lo habló. Tú lo puedes traducir de muchas diferentes maneras, pero al final de cuentas lo entendiste. Y cuando lo entendiste, tú lo puedes explicar de diferentes maneras. ¿Cuánto estamos entendiendo? Al final de cuentas el Señor te lo habló. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, fíjese bien, nos regresamos a este verso 1, el 17:1. Y el 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús está simplemente trasladando una voz de Dios a sus discípulos. ¿A quiénes? Ahora vea el contexto, a sus discípulos. El discípulo es el que va a llegar a la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el discípulo, a través de la disciplina a la que es sometido para acabar con su carne, eventualmente va a llegar a entender lo que es la vida. Y precisamente por eso es sometido a una disciplina, porque a final de cuentas, si vamos a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre se hace bajo una disciplina, ¿sí o no? Es decir, no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino vamos a hacer lo que Él dice. Esto es toda una disciplina entonces. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, dijo Jesús. A ver, todo el mundo diga Jesús. Porque cuando se está mencionando la palabra Jesús, se está hablando de salvación. ¿De qué? De salvación. Entonces esto que se está diciendo es para salvación. ¿Es para qué? Efectivamente, lo que se está diciendo es para salvación. Por eso es importante a nuestras vidas, porque esto nos va a llevar a salvación. Ahora, fíjese bien, acabamos de decir que cuando Jesús decía, ¿verdad? Es porque es un mandamiento del Padre. No leímos Juan 12:50, leímos solamente el 12:49. Vayamos al 50 y vea lo que dice. Dice, y sé que su mandamiento es ¿qué? ¿Es qué? Entonces todo lo que se decía o se hablaba es un mandamiento, y todos esos mandamientos ¿para qué son? Para vida eterna. Por eso le digo, si Jesús dice algo, es para salvación o para vida eterna, como lo quiera poner, porque al final de cuentas esas dos cosas son lo mismo. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Ok? Entonces estas palabras nos conciernen, son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a salvación, y hay que entender esto, porque esto es para salvación. Regresando al versículo 1, por favor, 17:1, la escritura dice, de nuevo, ¿verdad? Imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué dice? Imposible es que no vengan tropiezos. Escúcheme, el Dios de lo imposible nos dice que es imposible que no vengan tropiezos. ¿Cómo la ve? ¿Ok? El Dios que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él, nos dice que es imposible que no vengan tropiezos. Ahora, para comenzar a entender el por qué dice así, usted y yo, por ejemplo, tendríamos que entender lo que significa la palabra venir y lo que significa el tropiezo en la escritura. Porque si no entendemos esas dos palabras, no vamos a entender por qué a final de cuentas Jesús dice que es imposible, siendo que Él es el Dios de lo imposible. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Bueno, empecemos por lo siguiente. Vengan.
Todo el mundo diga, vengan, venir. Ahora, veamos el valor de la palabra o del verbo venir. 6:44 de Juan, un ejemplo, y también Marcos 3:13, otro ejemplo. Vamos primero a Juan 6:44. Juan 6:44. Dice, ninguno puede, ¿qué? Venir a mí. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Ninguno puede, ¿qué? Entonces, no hay nadie, fíjese bien, que pueda venir a Él si el Padre que me envió, ¿qué dice? No le ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en la tierra nadie va a venir al Hijo. ¿Ok? Y ahorita vamos a completar lo que significa venir. Si primero, fíjese bien, el Padre no lo envió. Entonces, todo el que viene a Él tiene que ser un enviado por el Padre. Eso quiere decir que estuvo con el Padre y el Padre lo envió. Y si lo envía con un propósito. ¿Lo envía con un qué? Por supuesto, no es enviado para que pase unas vacaciones en la tierra. ¿Ok? De 70 o de 80 años. Es mucho para vacacionar eso. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Venimos con un envío, con un propósito. ¿Ok? Y él mismo dice, y yo le resucitaré, ¿qué dice? En el día postrero. Eso quiere decir, cuando cumpla su envío, cuando entienda para qué fue enviado y lo cumpla, entonces yo le resucitaré, ¿qué dice? En el día postrero. Eso está queriendo decir, va a tener vida eterna. Yo me encargo de que tenga vida eterna, pero primero debe entenderlo para aquello para lo cual fue enviado y trabajar en ello. Porque no nomás se trata de entenderlo sin trabajar en ello. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Nos vamos ahora a Marcos 3:13 para complementar qué quiere decir que alguien venga. Jesús está hablando con sus discípulos y entonces les dice, después subió al monte. Está hablando solamente o exclusivamente con sus discípulos. Dice, y llamó así a los que él, ¿qué? Quiso. Y luego dice, ¿y qué? Y vinieron a él. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos. ¿Quiénes vienen a él? Los discípulos. ¿Quiénes vienen a él? Los discípulos. Es decir, el que el Padre envió realmente, fíjese bien, aquí va a venir a ser un discípulo. ¿Ok? Eso es lo que va a venir a suceder. Va a venir a convertirse en un discípulo. El discípulo en principio tiene una característica muy importante. Va a buscar su palabra. ¿Va qué? Sí, va a ser sometido a la palabra. Él mismo se va a someter a la palabra, va a buscar a la palabra, va a guerrear contra su carne, va a pelear contra ella porque a final de cuentas en su espíritu hay un deseo o un anhelo, fíjese bien, de buscar la palabra de Dios y conocerlo a Él de esta manera. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces ese es el que viene. Ahora, Jesús está utilizando esta palabra, ¿verdad? En lo que vemos de Lucas 17:1. Vamos de nuevo a Lucas 17:1 y dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Mire, si los tropiezos vienen y los discípulos vienen, ¿quién cree que trae el tropiezo? El discípulo. A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Si los tropiezos vienen, dice, tienen que venir. Y también el discípulo viene a él. Entonces, ¿quién es el que trae el tropiezo? Ándele. Ahí ya vamos a comenzar a entender. ¿Por qué? Ahorita le explico. ¿Ok? Déjame todavía hablar un poquito más de esto. ¿Por qué un discípulo es un tropiezo? Bueno, ahorita lo voy a explicar. Dice después, mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen. Cuando la escritura dice hay, escúchame, es porque un juicio viene sobre aquel
de quien se dice un ay. Viene un juicio sobre su vida. ¿Viene un qué? Un juicio sobre su vida. Ahora, ¿en qué consiste el juicio? Veamos el verso 2. El verso 2 dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos ¿qué? Pequeñitos. Mire, aquí yo le dije al principio, cuidado con hacer tropezar a alguien. ¿Por qué? Porque estoy rescatando de este versículo dos palabras, dos verbos: hacer, tropezar. Una cosa es una persona que es tropiezo, pero otra cosa es hacer tropezar a alguien. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Algún día, por ejemplo, usted y yo aprendimos que justicia es guardar sus mandamientos. Salmo 119, 172. Pero también aprendimos que un hombre como Abraham hacía justicia. ¿Qué hacía Abraham? Justicia. Entonces, justicia es guardar sus mandamientos, pero Abraham hacía justicia, quiere decir que enseñaba a guardar sus mandamientos. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces aquí también usted y yo necesitamos separar una cosa, el tropiezo, y otra cosa es hacer tropiezo. ¿Hola? ¿Sí nos entendemos? Vamos bien entonces. Ok, ahora, fíjese bien. Mejor le fuera, este es el juicio que viene sobre aquel que hace tropiezo. ¿Ok? Es el juicio que viene sobre aquel que hace tropiezo, porque dice el versículo anterior: mas hay de aquel por quien vienen. ¿Ok? Ahora dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos ¿qué? Pequeñitos. Escúcheme, ¿ustedes saben lo que es una piedra de molino en la escritura? No crea que es esa piedrita que se usa ahora en el, bueno, que se usaba antes en el molcajete, así chiquita, que de cualquier manera aviéntale con ella a alguien y a ver cómo le va. ¿Ok? Mire, la piedra de molino es un piedronón como de 2 metros o más quizás, ¿verdad? De diámetro, con un grosor quizás como de unos 50 centímetros. Imagínese cuánto pesa una piedra de molino de ese tipo. La jalaba un asno, un burro, ¿ok? Y el asno está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que la piedra, él mismo como quien dice, la va cargando o la va jalando. Y esa piedra al momento de dar vuelta vendría siendo como una máquina antigua para moler los granos y sacar aceites. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ah, mi amigo Alan, vea nomás, piedronón de ese tipo. Si una de molcajete, imagínense, lo puede matar a uno, imagínense ese piedronón. ¿Ok? Ahora, si a usted le atan una piedra de molino al cuello y le arrojan al mar, ¿a dónde va a ir, mi amado? ¿A dónde? Al fondo. ¿Cuándo va a salir? Alguien necesita ir a desatarlo, porque si no, nunca va a salir. ¿Estamos entendiendo? Ahora, piensen lo siguiente. Veamos esto. Habla de que si se le arroja, ¿a dónde? Al mar. ¿Ok? ¿A dónde? Ahora vea esto, 41:1 de Job. 41:1 de Job. Dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Está hablando del leviatán. Leviatán es un espíritu. Ahorita seguimos hablando más de él. ¿Ok? Dice: ¿sacarás tú al leviatán con qué? Si lo sacas con anzuelo, si se está refiriendo a él con utilizar un anzuelo para sacarlo, ¿en dónde opera leviatán? En el mar. ¿En dónde? En el mar. Ahora, fíjese bien, en el mar la vida no es más sabrosa, como dicen. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Váyase al verso 31. Dice el verso 31: haz servir como una olla, ¿qué? ¿El qué? Haz servir como una olla, ¿qué? Y si a usted lo avientan con un atado con una piedra de molino al cuello, ¿a dónde va a ir a dar? Al mar profundo.
quién cree usted? ¿A quién cree que se está refiriendo Jesús en esa parábola? Al Leviatán. Ahora, ¿qué es Leviatán? Vea el verso 34. ¿Qué dice el 34? Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los que. Entonces, a final de cuentas, fíjese bien, lo que Jesús está diciendo de ay de aquel por quien vienen, ¿ok?, los tropiezos, es que esa persona ha caído en una soberbia. ¿Ha caído en una qué? Efectivamente. Y esta soberbia se caracteriza por menospreciar toda ¿qué? Cosa alta. ¿Menospreciar qué? Ahora, ¿qué es cosa? Revelación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el Leviatán? Hace caer a las personas en la soberbia, haciéndoles menospreciar toda revelación que viene de lo alto. Esa es la soberbia. Una persona que menosprecia las revelaciones del Padre, ¿saben quién está operando en él? Leviatán. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Por ejemplo, una persona que se guarda en la ley, que se deja enseñorear por la ley y no quiere salir de la ley y nunca pasa la revelación del Padre a través del Hijo, ¿en qué está operando? En una soberbia. O sea, dentro de muchas cosas, Leviatán lo tiene atado. ¿Ok? Si usted menosprecia las revelaciones del Padre que el Señor le ha venido enseñando por mucho tiempo, ¿sabe quién está operando en su vida todavía? Leviatán. Es una soberbia de parte suya. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y a lo mejor usted va a decir, no, yo soy muy humilde. Mire, tan solo con menospreciar las revelaciones está operando la soberbia. Porque haz de cuenta que usted dice, no, Señor, yo tengo más entendimiento que tú. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Más sabiduría que tú. No necesito de tu sabiduría. ¿Cuántos entienden? A ver, ¿cuántos entienden? Ahora, ese es el asunto. Eso quiere decir, fíjese bien, que una persona que hace tropiezo está operando Leviatán en él y está menospreciando lo que el Padre dice. Tenemos que dejar por sentado muy bien esto, porque lo que vamos a entender no es algo para menospreciar, sino que es algo para salvación. ¿Para qué? Para salvación. Por lo tanto, no lo podemos menospreciar. Tiene que ser muy bien valorado, muy bien apreciado. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Ahora, todavía en el juicio que Jesús emite, dice, mejor le fuera, ¿verdad?, que se le atase una piedra de molino al cuello y se le ¿qué? ¿Y se le qué? Se le arrojase. A ver, todo el mundo diga, arrojase. Cuando le digo a usted la palabra arrojase, ¿con qué la relaciona? ¿Qué es rojo? Sangre. ¿Sabe qué está queriendo decir? La soberbia va a entrar en su sangre. Y si la soberbia entra en su sangre, quiere decir que la soberbia no nomás va a estar en la vida de esa persona, sino que a través de la sangre se transmiten genes y generaciones. Entonces esto quiere decir que este juicio tiene que ver con generaciones llenas de soberbia. Generaciones llenas de personas, fíjese bien, que van a menospreciar las cosas altas, la revelación del Padre. Ahora yo le hago una pregunta, ¿alguien que menosprecia las cosas, las revelaciones, va a llegar a vida? ¿Va a llegar a vida eterna? No. Entonces el juicio no nada más es por una generación, el juicio es por generaciones. Ahora, ¿por qué? Por lo siguiente, es sencillo. Jesús está hablando de unos pequeñitos. ¿De unos qué? Esos pequeñitos, fíjese bien,
son personas que en todo caso el Señor quiere levantar como discípulos, pero por lo pronto son pequeñitos. ¿Son qué? Sí, personas que apenas están entrando al camino, por decirlo así, o que van en el camino. Ahora, si la Escritura está hablando de pequeñitos, quiere decir que también hay grandecitos. ¿Qué hay? Sí. Ahora, Jesús está diciendo, ten cuidado con hacer tropiezo a estos pequeñitos. Esos son los discípulos. ¿Ok? Los discípulos que vienen llegando, a los cuales el Señor quiere formar y desarrollar. Pero se lo está diciendo a los grandecitos, para que no hagan tropiezo a los pequeñitos. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. Que el grandecito no se convierta en hacer tropiezo a un pequeñito. Por un lado, necesitamos entender que el pequeñito es el tropiezo, pero que el grandecito es el que hace tropiezo. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Ese es el asunto. El pequeñito es el tropiezo, o puede ser el tropiezo. Le hago una pregunta. Si usted y yo estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? ¿Algún día va a dejar de haber pequeñitos? Pregunto. No. Siempre van a estar llegando pequeñitos. ¿Cuántos comprenden? Eso es como decir casi, bueno, ¿la humanidad va a dejar de existir? No, mientras los hombres sigan casándose o dándose en matrimonio, ¿va a haber niños o no va a haber niños? Siempre va a haber niños. ¿Cuántos comprenden? Entonces, pequeñitos, ¿van a dejar de existir? ¿Van a dejar de venir? No. El caso es, por eso es que Jesús dice, imposible es que no vengan los tropiezos, porque el pequeñito es el tropiezo. El niño, ¿verdad? En Cristo es el tropiezo. ¿Ok? Por eso es imposible. Y el Señor quiere inclusive que esto se vaya dando a través de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Ahora, estamos hablando de vida. Si hay vida, ¿va a dejar de haber niños? Pregunto, si hay vida, ¿va a dejar de haber niños? No, nunca. Entonces siempre va a haber pequeñitos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien. Vayamos a entender que es un tropiezo para completar esto y redondear las cosas. ¿Ok? Vayamos a entender que es un tropiezo. A ver, dígale a su vecino, vamos a entender que es un tropiezo. Y también, ¿qué es hacer tropiezo? Dígale. Ok, fíjese bien. ¿Qué es hacer tropiezo? Mire, vayamos por favor a Mateo 16, 23. No se lo olvide, esto es para vida y vida eterna. Esto no puede ser menospreciado, porque en todo caso está operando ¿qué cosa? La soberbia. ¿Ok? Y usted y yo no somos o no estamos aquí para llenarnos de soberbia, al contrario, para humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuántos comprendemos? Ahora, vayamos a Mateo 16, 23. Vea esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿me das por favor el 21 y el 22? Alan. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le está diciendo todo esto a los discípulos, ¿no? Desde entonces, quiere decir, se lo dijo más veces, ¿ok? Pero desde entonces les comenzó a declarar todas estas cosas. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por supuesto que Pedro, así como, Señor, yo te quiero mucho, ¿verdad? ¿Cómo vas a padecer y que vas a morir? No, yo no te quiero ver morir. Sin embargo, Jesús viene en el verso 23 y le dice lo siguiente. Dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le dijo, quítate delante de mí, Pedrito.
¿Quién cree usted que es el pequeñito? ¿Jesús o Pedro? ¿Y quién es el grandecito? ¿Cómo que Satanás? No, Jesús. ¿Quién es el pequeñito? Pedro. ¿Quién es el grandecito aquí? Jesús. Y ven lo que Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, ¿me eres qué? Entonces, ¿quién es el tropiezo? No, Pedro. Pedro es el tropiezo. ¿Cuántos están comprendiendo? Le dice: me eres tropiezo. ¿Ya lo vio? Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Escúcheme, ¿quién es tropiezo? El que no tiene la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Mire, le voy a platicar un testimonio brevísimo. Pequeño paréntesis. Uno de mis discípulos está de vacaciones. Y estando de vacaciones llega con una familia cristiana. ¿Ok? Y como está de vacaciones, ¿verdad? Amanece y comienza a leer la Biblia y a meditar la palabra. Y entonces uno de los miembros de la familia cristiana le dice: ¡hey! Estás de vacaciones, deja eso, matala. Órale. Entonces ahora el que busca la palabra es matado. Yo pensé que era para vida. O sea que en vacaciones no debemos tomar. Si el Señor nos da 20 días de vacaciones, ¿no vamos a tomar la palabra? ¿Qué nos dice que meditemos de día y de noche? ¿En tiempos de vacaciones o sin vacaciones? ¿Trabajando o sin trabajar? A ver, ¿aburridos o sin aburrir? ¿Sin ganas o con ganas? ¿Cuándo? Todo el tiempo, mi amado. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Entonces vea cómo una persona pequeñita le es tropiezo a una grandecita que ya entendió y se afirmó en su corazón que tiene que meditar de día y de noche. Claro que esa persona grandecita, cuando empezó a meditar, a lo mejor estaba como el pequeñito, por supuesto. ¿Estamos entendiendo? Pero ha habido un desarrollo, un crecimiento. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Entonces ahí el pequeñito le está haciendo ¿qué? Tropiezo. ¿Por qué? Porque no pone la ¿qué? ¿La qué? La mira en las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas? Entonces no tiene la mira en las cosas de Dios. Ahora piense en la mira. ¿Qué es una mira? Un objetivo, un enfoque. Recuerda esos rifles con mira telescópica. Ellos están apuntando a un ¿qué? ¿A un qué? A un blanco. ¿A un qué? A un blanco. Eso quiere decir, fíjese bien, que el que tiene la mira en las cosas de Dios está apuntando al blanco en todo tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso quiere decir que sus ojos solamente quieren ver esa mira, porque esa mira es la que tiene que alcanzar. Ahora, cualquier persona, escúcheme, que lo disuade, que lo distrae, que lo divierte a usted, de esa mira le está haciendo ¿qué? Le está haciendo ¿qué? Tropiezo. Es tropiezo, ¿ok? Es tropiezo para su vida. Ese es el asunto. Entonces yo no debo permitir que alguien quite mi enfoque en las cosas de Dios. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Usted era espero que era
de las clases de personas que el domingo en la mañana se disponía, Señor, vamos a ir al templo, qué padre, ¿verdad? Vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ir a aprender, levanto toda la familia, ¿verdad? Vamos a cambiar a los niños, etcétera, etcétera. De repente llega una visita, vengo a visitarte. Y me acuerdo muy bien que tú haces muy ricos frijoles mechudos. ¿Ok? Te está diciendo, invítame a desayunar. ¿No te podrías poner a preparar los frijoles mechudos para mí? ¿Qué tienes ahí enfrente? ¿Un qué? Tú quieres venir a aprender más del Señor y entenderlo más, ¿verdad? Pero alguien llega ahí, ¿es un qué? Bueno, ahora, si tú no le dices, mira, te invito mañana o vente a la noche, entonces tú ya estás haciendo tropiezo. ¿Qué estás qué? Eso estás haciendo, tropiezo. Él vino como tropiezo, pero si tú no lo enfocas en las cosas de Dios y te enfocas a ti mismo en ellas, entonces estás haciendo tropiezo. ¿Cuántos lo comprenden? A ver, ¿cuántos lo comprenden? Ese es el asunto. El grandecito debe ser una persona que nunca se desenfoca, que mantiene sus ojos en la mira. Y la mira son ¿qué? Las cosas de Dios, las revelaciones del Señor. ¿Ok? Eso quiere decir yo quiero más y más y más y más del Señor. ¿Ok? Quiero entender más y más y más de Él. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y yo no voy a permitir, fíjese bien, que algo venga y me sea tropiezo. Porque si lo permito, entonces estoy haciendo tropiezo. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Personalmente yo quiero decirle algo muy estricto con mi agenda. Yo no dejo las cosas de Dios por ninguna cosa. Por ninguna cosa, y me permite con todo respeto y amor que le tengo, no dejo las cosas de Dios por ninguna cosa. ¿Estamos entendiendo? Ese es el asunto. Porque mi mira está en sus cosas. ¿Ok? Si yo no tengo o aprendo más, ¿qué le voy a dar a usted? ¿Lo está comprendiendo? Yo necesito estar alimentándome y nutriéndome de esas cosas para dar cada vez o tener más capacidad de dar cada vez. ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora, fíjese bien. Entonces, vamos ahora comprendiendo qué es el hacer tropiezo. Porque entendemos quién es el tropiezo, pero ahora también vamos a comprender qué es hacer tropiezo. ¿Qué está Jesús haciendo en este momento? 16:23 de Mateo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? ¿Sabe qué está haciendo? Lo está reprendiendo. ¿Lo está qué? Y ahí es donde salta que es el hacer tropiezo. Si yo no reprendo a aquella persona que me es tropiezo, entonces yo estoy haciendo tropiezo. Estoy colaborando con que los tropiezos se incrementen. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es el asunto. Y una vez que tú abres la puerta a una cosa, entonces van a surgir muchas cosas, muchas más. Una vez que tú no dices a una persona, ¿sabes qué? No te puedo dar desayuno porque yo voy a ir a buscar al Señor esta mañana. Ya era todo nuestro plan. Con todo en la pena y con todo el amor, yo te digo mejor que vengas esta noche. Y esta noche vamos a estar preparados con el mejor manjar. Y a lo mejor la otra persona se va a burlar de ti y dice, uy, qué religioso. Qué fanático. Y se va a ir y va a hablar muchas cosas de ti por allá. Y hasta a lo mejor se va a sentir y va a decir muchas cosas. Ya no vuelvo a su casa. A ver, ¿con quién quieres quedar bien? Eso me dices a mí ahorita. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Cuántos están entendiendo? ¿O con los hombres? ¿Quién es el que da y quita?
Yo no dependo de los hombres, dependo de Él. ¿Está entendiendo? No quiero agradar a hombres, quiero agradarlo primero a Él. Si lo agrado a Él, inclusive agrado a los hombres. Si no lo agrado a Él, finalmente ni voy a agradar a los hombres, ni voy a agradar a Dios. ¿Cuántos comprenden? Si lo está entendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien. Vámonos a los versos 3 y 4. Usted y yo necesitamos entender plenamente qué es hacer tropiezo y qué es tropiezo. Dice la Escritura, por favor, mirad por vosotros mismos. Está hablando con un grupo de discípulos. Está hablando con los de la familia de la fe. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Ahora, verso siguiente, 4, por favor. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué? A ver, por favor, toda su atención en estos 2 versículos. Vamos a revisar de nuevo el 3. Dice el 3. Fíjese bien. Mirad por vosotros mismos. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Mirad por vosotros mismos. Ahora, fíjese bien. Si tu hermano pecare contra ti. Espérame tantito. Número 1. Diga, número 1. Luego, ¿qué dice? Repréndele. Número 2. Y si se arrepintiere. Número 3. Perdónale. Número 4. Ahí está una cuadratura. ¿Ok? Ahora, dice si tu hermano. ¿Si tu qué? Aquí hay un problema. Un problema derivado de la falta de entendimiento. Todo mundo cree allá afuera que los que están aquí adentro son hermanos. Y también por mucho tiempo a mucha gente se nos enseñó, ahora ya sabemos que no es así, que un hermano es cualquiera que venga a la iglesia. No es cierto. Mateo 12:50 dice que un hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. Y si hace la voluntad del Padre, quiere decir que está buscando la vida. ¿Está buscando qué? Efectivamente. Y quiere hacer solamente lo que el Padre le dice al Hijo y lo que el Hijo revela a cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces no estamos hablando con cualquier persona, con cualquier clase de hombre. Estamos hablando con aquellos que quieren hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Mirad por vosotros mismos, dice. Ustedes todos que quieren hacer la voluntad del Padre, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué? Perdónale. Esto, mi amado, ¿verdad? Es sumamente importante. Vamos a entenderlo más ahorita. Vayamos al verso 4 mientras. Dice el verso 4, por favor. Mire, y si 7 veces pecare contra ti, ahí está uno de los 4 elementos del verso anterior. ¿Sí o no? Dice, y si 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ahí está un segundo elemento de los 4 del versículo anterior. Finalmente el versículo termina diciendo ¿qué? Perdónale. ¿Cuántos elementos hay en este verso del versículo anterior? 3. ¿Y cuántos había en el otro? ¿Cuál faltó? Repréndele. Ese faltó. Ahora, si 7 veces al día, escúcheme, si aprendimos la lección del verso 3, quiere decir que si viene 7 veces al día arrepentido, va a venir arrepentido. ¿Por qué? Porque le hemos reprendido. ¿Porque le hemos qué? Claro, si es hermano. Si es qué? Porque si no es hermano, a lo mejor ya nunca le va a hablar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿qué dice la Escritura en 17:10 de Proverbios? Vea esto. La reprensión aprovecha
¿A quién? Al entendido. La reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido. Pero vea la segunda parte. Más que 100 ¿qué? Entonces al necio se la puede pasar azotándolo y ¿sabe cuándo va a entender? Y el necio es el que no sabe ni entiende y anda en tinieblas. ¿Ya lo vio? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Pero si hay un entendido, esto va a producir un efecto diferente. ¿Ok? La reprensión le va a aprovechar. Veamos la parte opuesta. 15 días de Proverbios. 15 días de Proverbios. ¿Qué dice la escritura? Dice: la reconvención es molesta al que deja ¿qué? Entonces unos van hasta dejar el camino. ¿Ya lo vio? Dice: y el que aborrece la corrección ¿qué? Ándale. ¿Lo está entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Quedar bien con la gente para que no se vaya la gente del camino? ¿O realmente tener aquí puros entendidos que vayan hasta perfección? ¿Qué nos interesa, mis amados? A ver, ¿cuántos quieren contestar? ¿Qué cree usted que le interesa al Señor? Que haya entendidos. ¿Que haya qué? Entonces, si usted ve que de repente una persona deja el camino, ¿por qué se entristece? Bueno, se entristece que no haya entendido, pero al final eso nos debe de mover a seguir nosotros en nuestro objetivo. No. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Se trata de que haya un pueblo que entendido. A ver, ¿qué le dijo el Señor a Moisés desde 4:6 de Deuteronomio? 4:6 de Deuteronomio. ¿Qué dice la escritura? Guardadlos pues y ponedlos por obra, se refería a todos los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y ¿qué? ¿Qué? Nación grande es esta. Entonces, ¿qué le interesa al Señor? Un pueblo sabio y entendido. Eso es lo que le interesa. No le interesan multitudes necias, le interesan pueblo sabio y entendido. Ahora, para tener un pueblo sabio y entendido, escúcheme, va a necesitar ser reprendido. ¿Va a necesitar qué? Porque toda vez que la sabiduría llega, va a comenzar a reprender. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Por qué cree que llega? Si llega, va a reprender. Si no la necesitáramos o si no fuese así, pues es que nosotros ya tenemos la sabiduría. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice Proverbios 1:23? Proverbios 1:23. Volveos a mi qué. Volveos a mi qué. ¿Quién está hablando? La sabiduría. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber qué. Observe, cuando alguien acepta la reprensión, el Señor le va a comenzar a hablar. Vea qué cosa tan más maravillosa. Porque una persona no debe hacer tropiezo a otra, porque a través de a través de esa reprensión, el Señor le va a hablar a aquel que necesita la reprensión. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Pero aquí hay un grave problema: el temor. Y lo digo no solamente desde el punto de vista eclesiástico, o sea, desde el punto de vista iglesia. Lo digo inclusive en el ámbito natural, en la familia. Muchos padres no reprenden a sus hijos por temor. ¿Por qué? Otros por flojera. Sí. Ay, mejor que se quede viendo la tele, que no me esté dando lata. ¿Cierto o no cierto?
Mejor que se ponga a ver todos los jueguitos esos, sin saber usted qué clase de jueguitos está viendo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y muchos padres, fíjese bien, por esa flojera han hecho tropiezo a sus hijos, al grado que luego vienen y nos los traen llenos de demonios. ¿Llenos de qué? Sí, porque todas esas caricaturas y juegos que veía eran puros demonios que estaba viendo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Si usted ama a su hijo, usted debe estar revisando qué clase de caricaturas y qué clase de juegos está viendo, si es que lo ama. ¿Está ahí? Ahora, fíjese bien, ¿cómo debe ser nuestra reprensión? Este asunto es súper importante, muy importante que usted y yo lo entendamos, porque no vaya a ser que no entendiendo la reprensión cause un efecto contraproducente. Vayamos por favor a 76, 6 al 8 de Salmos. 76, 6 al 8 de Salmos. Dice la escritura de esta manera. Dice: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron, ¿qué dice? Entorpecidos. Escúcheme. Solamente mis hijos podrán decir que si yo he sido un buen padre. Pero yo siempre les he dicho a ellos lo siguiente: mi modelo de padre no es mi padre terrenal, mi modelo de padre es el Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es mi modelo de padre. Como al Señor lo entiendo y como me hace entender, ese es mi modelo de padre. Él es el perfecto. ¿Cuántos comprenden? Los padres aquí en la tierra fallamos mucho y cometemos muchos errores. Pero el Padre Celestial, cuando usted y yo lo buscamos a Él, nos hace entender verdades y en Él no hay errores. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un grave problema dentro del pueblo de Dios que no ha entendido esto. Hay muchas personas que yo las he visto, no se acercan a mí, nada más como un ejemplo, porque me dicen que me tienen miedo. ¿Y yo qué les he hecho? Pero ¿sabe de dónde proviene ese miedo muchas veces? La mayoría de las veces del maltrato que su padre les dio. Y ese maltrato les provoca esas cosas, están en su espíritu y por eso no se pueden acercar a otra figura de padre. ¿Cuántos entienden? Es más, ni se someten a su marido, porque el marido viene a ser la figura del padre, del nuevo padre en la casa. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Por qué cree que en las bodas viene el padre y entrega a la hija? ¿Y a quién se le entrega? A un hombre, a un marido. Quiere decir, yo me retiro de padre y él va a ser tu nuevo padre. Hola. Por eso, mujeres, pongan mucha atención con quién se casan, porque con el que se casan es tu nuevo padre. Y si lo quieres todo inmadurito, chiqueadito, así como lo traía la mamá, pues entonces te aguantas. Sopórtalo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso muchas mujeres cometieron errores, porque no se fijaron más que en una figura, en un artista de cine que no sé ni de qué película lo sacaron. ¿Cuántos estamos entendiendo? No se fijaron en la sabiduría de ese muchacho. ¿Cuántos entienden? No se fijaron si tenía entendimiento, no se fijaron si tenía sabiduría. Ese va a ser tu nuevo padre. Después no andan diciendo, ay, yo no me puedo someter a él. Ah, bueno, ¿y por qué lo agarraste? Eso hubieras pensado antes de agarrarlo. ¿Estamos entendiendo? Bueno, eso era para una reunión de matrimonios, ¿verdad? Para un curso de matrimonios. Pero ahora vayamos al punto de nuestro tema. Estamos en el punto, no nos hemos salido de él. Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob. ¿Por qué estamos tomando la reprensión del Señor? Porque esa es la perfecta. No vamos a tomar una reprensión de hombres,
para utilizarla como modelo. Vamos a utilizar una reprensión del Señor, porque esa es perfecta. ¿Ya lo vio? Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, ¿qué pasa? El carro y los caballos fueron ¿qué? Entonces, escúcheme, el carro, primero, el caballo es un demonio. Esa es la representación en la Escritura. El otro día iba platicando con alguien y decía, entonces, yo mismo caí en cuenta, entonces, en realidad el mundo entiende estas cosas, pero no en lo profundo. ¿Cuántas veces usted ha visto a un caballo así con alas? En películas, en sabe Dios cuántas cosas. ¿Por qué cree que pintan al caballo con alas? Porque los caballos representan espíritus. Los caballos tienen poder, tienen fuerza. Esa es la fuerza de Dios, los espíritus de Él. ¿Cuántos están comprendiendo? Mire, hasta en las películas lo presentan así. Ahora, fíjese bien. Dice, el carro y el caballo fueron ¿qué? Un carro era tirado por muchos ¿qué? Entonces quiere decir, el caballo se refiere a un solo espíritu, pero un carro es cuando hay muchos espíritus. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios reprende? ¿Ya vio? Así sean muchos, o sea uno solo, sus operaciones son entorpecidas. Y la palabra entorpecer viene de tropiezo. Es decir, el Señor mismo con su reprensión les pone tropiezo para que no sigan operando. ¿Por qué cree que Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí? ¿Qué? Ahí estaban los carros y los caballos del enemigo, ¿verdad? Levantándose, pero el Señor los reprende. ¿Los qué? Los reprende. Ahora, por favor, vamos al siguiente verso, 7. Dice, tú, ¿qué dice? Temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu qué? Escúcheme. Cuando hay una reprensión que merezca, es porque ha aparecido la ira, pero no la ira de los hombres, la ira de Dios. ¿La ira de qué? Sí, cuando hay un grandecito que entiende que tiene que aplicar la reprensión con un pequeñito, ¿sabe por qué es? Porque la ira de Dios se está mostrando, se está manifestando. Escúcheme, hay ira de Dios y hay ira de los hombres. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Aquí dice, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu qué? ¿Tu qué? Entonces Dios tiene ira. Hola. Porque mucha gente piensa que Dios no se enoja, que Dios no tiene ira, pues, más que enojo. ¿Cuántos están comprendiendo? Dios tiene ira y la muestra y la manifiesta cuando la tiene que mostrar. ¿Estamos entendiendo? Eso quiere decir que nosotros también necesitamos reprender cuando se necesite hacerlo. Y que no hacerlo estamos menospreciando cosas altas, cayendo en una soberbia. ¿Cayendo en una qué? Casi como diciéndole al Señor, no Señor, eso que me estás diciendo de reprender a fulanito no viene de ti, no es lo correcto, no lo necesita. Cuando Dios está diciendo, sí lo necesita. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces cuando Él reprende, las operaciones del enemigo son entorpecidas. Luego, esta reprensión es proveniente de una ira de Dios que se está manifestando, que se está mostrando. ¿Cuántos comprenden? Cuidado, usted y yo necesitamos, diferenciar esto. Porque la Escritura, vamos por favor a Santiago 1:20. Santiago 1:20, ¿qué dice la Escritura? Dice así, porque la ira del hombre, ¿qué? ¿No qué? No obra la justicia de Dios. ¿Ya lo vio? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces cuando hay ira sí hay ira del hombre, también hay ira de Dios, pero no es lo que queremos, que se manifieste la ira del hombre, sino la ira de, en todo caso, ¿quién? Dios, porque la ira de Dios es santa y es para santidad y lleva vida eterna.
¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, seguimos en el verso, por favor. 76, 8. Dice: desde los cielos hiciste oír ¿qué? Mire, vea el orden de las cosas. Primero, hay una reprensión del Señor que entorpece las operaciones del enemigo. Segundo, es una manifestación de la ira de Dios. Tercero, desde los cielos hiciste oír juicio. Cuando estos factores se están dando y sucediendo, entonces desde los cielos se hace oír juicio. ¿Se hace oír qué? Ahora, escuche, no tome juicio aquí como que el Señor va a sacar el marro y ¡pum! No, si dice hiciste oír, ¿qué quiere decir? Que viene una ¿qué? Voz. ¿Que viene una qué? Voz. Una voz de Dios que trae juicio. Pero se refiere a un juicio de cordura, un juicio de equilibrio, un juicio de manera de pensar, un juicio que te va a decir en tu pensamiento: esto es lo que debes de decir, esto es lo que debes de hacer. ¿Cuántos comprenden? A ver, vamos a ver por favor 4:11 de Filipenses. 4:11 de Filipenses, corriendo, junto con el 12. Dice la escritura, no lo dije Filipenses, ¿verdad? ¿Cómo vas a correr si te estoy diciendo mal? Oseas 4:11. Dice: fornicación, vino y mosto, ¿qué dice? ¿Quitan qué? ¿Quitan qué? Ahora, para entender este verso vamos al 12. Dice el 12: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo ¿qué? Entonces fíjese bien, si en el anterior dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio, es porque el espíritu de fornicaciones lo hizo ¿qué? ¿Lo hizo cometer relaciones sexuales? No. Dice, ¿lo hizo qué? Es decir, lo hizo caer en él. ¿Qué es la fornicación realmente para el Señor? Algo que te lleva al error. ¿Que te lleva al qué? Efectivamente, ese es el asunto. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, el juicio que el Señor trae no es para error, sino esa voz que hace oír juicio es para sacar del error a la persona a la cual se le está reprendiendo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Veamos otra vez el verso 76:8 de Salmos. Dice la escritura: desde los cielos hiciste oír ¿qué? Juicio. Pero como decía, no se trata de caerle con el marro a aquella persona. Se trata de que usted y yo pensamos y decimos: esta persona está cometiendo, mi hermano, el pequeñito, está cometiendo errores. No está entendiendo la revelación de la palabra. No tiene la mira en las cosas de Dios, la tiene en las cosas de los hombres. Y entonces Jesús dice: miren por vosotros mismos, miren por el cuerpo de Cristo. Entiendan esto, van a necesitar reprender. Pero cuando reprendan, entiendan, número uno, si reprenden de parte del Señor, carros y caballos van a ser entorpecidos. Dos, es una ira de Dios que se va a manifestar dentro de ustedes. Tres, cuando hagan estas cosas y las piensen de esta manera, yo les voy a dar una voz de lo que van a decir. Esa voz no va a ser para ofender. Esa voz no va a ser para maltratar. Esa voz, mire, volvemos al verso 8, segunda parte, ¿cómo dice? Después del punto y coma, todos juntos, 1, 2, 3. ¿Quién es la tierra? Entonces se va a provocar temor de Jehová en ellos. Van a ser el temor de Jehová. ¿Cuántos comprenden? El que es realmente un pequeñito, va a comenzar a surgir temor de Jehová en ellos. Por eso no debemos tener temor de reprender,
Porque inclusive a través de la reprensión nosotros nos vamos a dar cuenta quién es del Señor y quién no es del Señor. El que acepta la reprensión y la entiende. La reprensión aprovecha al entendido. Dice, más que 100 azotes al ¿quién? Al necio. ¿Cuántos comprenden? Si es un necio, la reconvención es molesta al que deja el camino. Pero el que aborrece la corrección, ¿qué dice? Morirá. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahí vamos a saber quién es del Señor y quién no es del Señor. El que acepta la reprensión y la entiende, fíjate bien, porque tú le has reprendido en la manera correcta, entendiendo cómo es la reprensión, va a surgir temor de Jehová en él. Y entonces, escúchame, has ganado a un hermano. Y eso es lo que importa. Porque al final de cuentas no se le olvide que Mateo 18:14 dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Si lo está entendiendo, denle un gran aplauso a nuestro Rey. ¿Cuántos están comprendiendo? Ok, ahora, fíjese bien. Vamos a la tercera parte de este mensaje. Nos quedan 7. 7 minutos para terminar. Dice el verso 5. No. 17:5, Alan. 17:5, Alan, de Lucas. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué? Mire, verso 1, ¿lo puedes poner otra vez, Alan? Dijo Jesús a sus ¿qué? ¿Ya lo vio? Dijo Jesús a sus ¿qué? Ahora, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué está pasando? Ahora ya no está diciendo discípulos, está diciendo ¿qué? Apóstoles. Ahora, aquí lo que usted y yo necesitamos entender es que la palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa? Y aquí el asunto es que, fíjese bien, se nos está enseñando esto, o el Señor está enseñando esto, porque usted y yo cuando entremos en la vida vamos a ser enviados. Es decir, si vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a hacer ¿qué? ¿Cuántos lo comprenden? ¿Lo está entendiendo? Se lo voy a presentar de esta manera. Uno de mis discípulos la semana pasada, el Señor lo envió a un lugar. ¿Ok? Y le dije, el Señor está diciendo que vayas a tal parte. Yo le dije, cuando vayas te van a invitar a predicar. Acepta. No digas que no. El Señor te va a dar una palabra para esa congregación. Así fue. Cuando llegó el domingo, cuando llegó el sábado, me manda un mensaje, me dice, el Señor me está hablando de esto. Pastor, quiero saber si es la palabra que el Señor quiere para esta congregación. Yo la recibo y le digo, no es esa. Sigue orando. Al rato manda otra. Y yo le digo, tampoco es esa. Sigue orando. Y al rato me manda una tercera palabra. Me dice, el Señor me está hablando de tal pasaje. Y me está haciendo entender eso. Le dije, a ver, mándame un resumen de lo que te están haciendo entender. Yo recibo 4 hojitas en WhatsApp y las comienzo a leer todas. Y el Señor me dice, eso es lo que quiero que enseñe. La tercera es la vencida, pues. Y luego, cuando yo veo la palabra, mi amado, ay, Dios mío de mi vida, esa era una palabra para reprender durísimamente a toda la congregación, incluidos los pastores. Y tú eres invitado. Y le dije solamente, sé que eres valiente, pero esa es la voluntad del Padre, que hables de eso.
Y sé que también eres esforzado. Sé que lo vas a hacer. No temas. Ten paz. Mire, llegó el domingo, compartió la palabra. El domingo en la tarde escribíamos. Me dice, pastor, toda la iglesia pasó al frente. Y en el frente estaban los dos pastores. Escúcheme. En todo caso, en este verso, usted y yo necesitamos comprender que el apóstol es un enviado. Y el enviado necesita comprender y no menospreciar, porque eso sería caer en soberbia, que en algunas ocasiones los pequeñitos presentan tropiezo, pero usted y yo no podemos hacer tropiezo. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Los vamos a tener que reprender para que entren al camino. ¿Cuántos comprenden? Si lo está entendiendo, dale un gran aplauso al Rey. Porque no tienen su mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y hay que enfocarlos en la mira. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Eso aplíquelo a su propia vida, en su propia familia, con sus propios hijos. Hay que enfocarlos. Hay que enfocarlos. Y para ello es necesario ¿qué? Reprenderlos. Yo hago tropiezo, escúcheme, cuando no reprendo a aquel que está en error. Eso es el asunto. Ahora, fíjese lo que los discípulos, ahora apóstoles, contestan. Y más bien piden: aumentanos ¿qué? La fe. ¿Por qué? Mire, por lo siguiente. Vaya a Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25. Primero, porque usted y yo necesitamos tener una idea precisa de lo que es la fe. La fe no es aventarse valentonamente a decir, el Señor me va a dar un carro o una casa y cosas así. Porque la mayoría de las veces eso no es realmente tener la mira en las cosas de Dios, sino en realidad estamos poniendo la mira en las cosas materiales. ¿Cuántos comprenden? Otra vez le digo que eso no significa que el Señor no nos quiera dar eso. Eso y más nos puede dar. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien lo que dice. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese ¿qué? Entonces escúcheme, hay algo atrás de la fe. Porque dice, antes que viniese la fe. Dice, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es lo que está atrás de la fe? La ley. ¿Cómo nos tiene la fe? Confinados. ¿Qué quiere decir confinados? Encerrados, atrapados. ¿Ok? Ahora dice, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Ahora, eso que está delante de la ley, que se llama fe, es una fe revelada. ¿Es una fe qué? ¿Ya lo vio? ¿Qué es la fe, mi amado? Usted y yo necesitamos entender esto. Fe no es lo que valentonamente, ¿verdad? Un día declaramos que Dios nos va a dar, como para hacer aparecer delante de mucha gente que sí tenemos fe, pues. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Esa no es fe. Fe, fíjese bien, es cuando usted y yo recibimos la revelación, la entendemos, la tenemos en nuestro interior, y de ese interior, de lo que hemos entendido, así vivimos, así creemos, así nos afirmamos, así nos sostenemos. Esa es la fe, de lo que hemos entendido y está en nuestro corazón. La semana pasada, creo, le ponía el ejemplo de este joven, ¿verdad? O hombre, no sé si era joven o no. La verdad es que nunca supe quién era, ni he visto siquiera todavía una foto de él. De ese cantante en Guatemala, la verdad, de que todo mundo decía que iba a sanar.
Y profetas comprometieron su palabra, pastores comprometieron su palabra, decretaron sanidad en su vida y que él iba a sanar y que Dios lo iba a sanar y que no sé qué tantas cosas, y al final ¿qué pasó? Murió. ¿Esa es fe? Esa no es fe, mi amado. ¿Cuántos comprenden? Eso es por no entender la fe. Se dicen cosas que realmente no son de fe. La fe es la revelación. ¿La fe es qué? Sí, cuando yo entiendo algo y está bien entendido y firme en mi corazón, yo sé que así van a pasar las cosas. Por eso es que la Escritura dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vea, yo sé que es así porque lo entendí. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Si entendido está en mi corazón, así es. ¿Está comprendiendo? Ahora váyase al verso 24. ¿Qué dice el verso 24, por favor? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Quiere decir que la ley nos tomó en algún momento de la vida, ¿verdad? Y nos llevó hasta Cristo. Y ahí en Cristo empieza la fe revelada. Y luego dice, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Siguiente versículo, el 25, dice el 25. Pero venida la fe, quiere decir que atrás quedó ¿qué cosa? La ley. Eso también significa que usted y yo no nos podemos quedar en la ley todo el tiempo, confinados o encerrados en ella, sino que tiene que venir ¿qué? La fe. Pero la fe es el conjunto de revelaciones. Esa es la fe. ¿Ok? Si alguien tiene fe es porque tiene verdaderamente un montón de revelaciones en su vida, las ha entendido y por ellas vive. ¿Ok? Dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien. Los discípulos, ahora apóstoles, están diciendo, aumentanos ¿qué? Al decir aumentanos la fe, haz de cuenta que están diciendo, aumentanos el entendimiento, aumentanos la revelación, danos más revelaciones, enséñanos más, enséñanos más. ¿Y por qué lo están diciendo? Lo están diciendo porque a final de cuentas a mayor revelación, mayor fe, pero también a mayor revelación y mayor fe, mayor capacidad de juicio. ¿Mayor capacidad de qué? Sí, pero por favor no lo vaya a entender como una manera de juzgar con el marro, sino capaz de entender más las situaciones espirituales que se dan en las personas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ese es el juicio. Fornicación, vino y mosto, ¿qué dice? Quitan el juicio. Es decir, arruinan tu pensamiento, arruinan la sabiduría. Eso quiere decir. Y ellos están diciendo, aumentanos la fe. Haz de cuenta que están diciendo, aumentanos esa sabiduría, por favor. ¿Cuántos están comprendiendo? Necesitamos más sabiduría para que en todo caso un pequeñito no venga a ser sí nuestro tropiezo. Hacer, no hacer. Porque hacer tropiezo es cuando el grande no reprende al niño. ¿Lo está comprendiendo? Por eso le estoy separando las palabras. Hacer. Es decir, yo sí puedo vivir una vida sin tropiezo. ¿Cómo voy a vivir una vida sin tropiezo? Si tengo cada vez mayor capacidad de juicio, mayor capacidad de entendimiento, mayor capacidad de revelación. ¿Cuántos están entendiendo? De esa manera no me convierto en tropiezo para otros. Eso es hacer tropiezo. ¿Lo comprende? El niño siempre va a traer un tropiezo. Porque es niño. ¿Porque es qué? Y va a tener que ser enseñado, va a tener que ser reprendido. ¿Ok? Pero de eso a caer en el tropiezo de no reprenderlo es diferente. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok?
Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Por ello es lo que están pidiendo ellos, ¿verdad? Están diciendo, queremos más capacidad, más revelación. No vaya a ser que en algún momento dado uno de sus pequeñitos en realidad se convierta en un tropiezo para nosotros y nosotros ni cuenta ni lo podamos reprender. Y si no lo podemos reprender, ¿cómo lo vamos a llevar a la vida? ¿Cuántos lo entienden? ¿Lo está comprendiendo? Aquel que ha entendido la vida necesita llevar a otros a la vida. Y aquí está un asunto bien importante. Necesitamos cada vez mayor entendimiento, porque habrá muchas cosas que el pequeñito está viviendo, pero nosotros no le vamos a poder ayudar si no las entendemos. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Entonces, aquel que ama la familia de Dios, mire, el Padre lo que quiere es que ninguno de sus pequeños se pierda. Y aquel que es con el Padre tampoco quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. En este contexto, usted y yo necesitamos aprender que va a haber ocasiones en que tenemos que reprender. Cuando el hijo nos quiere ser tropiezo, cuando el niñito o el pequeñito nos quiere ser ¿qué? Tropiezo. Y es cuando usted y yo firmemente tenemos que salir adelante y decir, no, Señor, yo no voy a hacer lo que usted diga. Por el contrario, usted está mal. Tengo bien puesta la mira en las cosas de Dios. ¿Cuántos están ahí? Ese es el asunto. Terminamos con el verso 6. Y el verso 6 dice, 17:6. Entonces el Señor. Entonces el ¿qué? Mire, regresamos tantito al 5, Alan. Y el 5 dice, dijeron los apóstoles, ¿a quién? El que les estaba hablando es Jesús. Pero aquí dice, dijeron los apóstoles al Señor. No dice dijeron los apóstoles a Jesús. La palabra Señor aquí es la palabra en griego kurios. Y kurios es la máxima autoridad en el universo. Eso es kurios. Entonces, ¿por quién están tomando ellos a Jesús? Mire, haz de cuenta que este verso nos está diciendo, lo que nos estás diciendo, Jesús, ya entendemos que viene desde el mismo Altísimo, desde la máxima autoridad en el universo, desde allá viene. ¿Ok? Y por eso dice, aumentanos la fe. Ahora, verso 6. Y el verso 6 dice, entonces el Señor, es decir, aquel que toma su papel como máxima autoridad en el universo, aunque sea el Hijo, ¿ok? Pero está representando a la máxima autoridad en el universo. Dice, dijo, y si dijo, es un mandamiento. Y pronuncia una parábola. Y la parábola hay que entenderla. Y luego dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿podríais decir a este qué? ¿A este qué? ¿Qué es un sicómoro? Un árbol. Ahora, el sicómoro no es cualquier árbol. Cuando Jesús está apuntando a este sicómoro, está hablando, fíjense bien, de un árbol grande, frondoso. ¿Ok? Un sicómoro puede tener 6 metros de diámetro de copa. Puede llegar a tener hasta 20 metros de altura. ¿Es un árbol pequeño? Jesús está diciendo, si tuvierais fe. A ver, esto que están entendiendo es parte de su fe. Si lo comprenden muy bien, dice, la capacidad de autoridad que ustedes tendrían sería tal
que si ustedes vieren el pastor de una iglesia muy reconocida, que es un árbol, que es un sicómoro, y ustedes lo reprendieren y lo reprendieren con la reprensión del Señor, haciendo oír la voz de Dios, ¿saben qué va a suceder? Dice Jesús, lo van a desarraigar de donde está, agradando a los hombres, y lo van a plantar en el mar, agradando y llevando mi palabra a las naciones. Eso es lo que está diciendo. Ahí está el valor de la reprensión. Ahí está el valor de no hacer tropiezo. ¿Cómo sabes tú si ese hijo que tienes en casa al cual no reprendes, Dios tiene un gran potencial para él y un día lo va a llevar hasta las naciones? Pero tú, por callar, estás impidiendo que ese hijo vaya un día a las naciones. ¿Cuántos lo estás comprendiendo? A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? ¿Cómo sabes si ese miembro de tu célula tiene un gran potencial, pero tú porque tienes miedo que se te vaya tu célula y se vaya la de otro? No lo reprendes cuando hay tanto potencial en esa persona. Pero mientras no lo reprendas, las operaciones del enemigo con sus carros y sus caballos van a estar viento en popa en él. ¿Cuántos lo comprenden? A ver, ¿cuántos lo comprenden? Pero el día que tú realmente, entendiendo estas cosas, lo reprendas con la voz del Señor, todas esas operaciones del enemigo van a ser entorpecidas. ¿Cuántos lo entienden? ¿Lo está comprendiendo? ¿Cómo sabes si ese empleado que tienes en tu negocio tiene tanto potencial, pero se está dejando llevar por muchas otras cosas que lo están contaminando y están destruyendo su vida y la están arruinando? Pero tú, por no reprenderlo con la voz de Dios, lo puedes enfocar. ¿Está ahí? Ese es el asunto, mi amado. Es que hay un sicómoro en él. Hay una elevación que ya se está dando. Puede ser una persona súper encumbrada, una persona que tenga mucho intelecto, mucho conocimiento de las cosas del mundo, pero necesita una reprensión. Nunca nadie lo ha reprendido. Nunca ha tenido un padre o una madre que lo reprenda. Y el Señor te está levantando a ti para que tú lo reprendas y para que tú lo enfoques. ¿Cuántos comprenden? Pero nosotros, por miedo, mire, lo que el enemigo nos ha vendido es: cállate, no te metas en problemas. ¿Cierto o no cierto? Cállate, no digas nada, no te metas en problemas. Y eso entre todo el mundo se corre. Y eso es lo que se oye: rudimentos del mundo, sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. ¿Cuántos están ahí? Y nosotros nos dejamos llevar por eso. Mire, si no acepta la reprensión, ahí nos vamos a dar cuenta que su corazón no era bueno. Pero si la acepta y el temor de Jehová entra en él, wow, hemos ganado un hombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Qué dice la escritura? Bueno, olvida el verso. ¿Cuántos están entendiendo? Póngase en pie. Jeremías 10:12.
Jeremías 10:12. Dice la escritura de esta manera. Vean lo que dice. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con qué. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con qué. ¿Por qué cree que aquellos apóstoles decían, aumentanos la fe? Aumenta nuestra sabiduría. Porque la sabiduría de Dios pone en orden las vidas. No la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es la que pone en orden las vidas. Y si usted y yo estamos buscando esa sabiduría, no podemos ocultarla a los ojos de los hombres. Porque vea este verso 27:5 de Proverbios. ¿Cómo dice? 27:5 de Proverbios. 1, 2, 3. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ese es el sentido de este pasaje. Hacer tropiezo es no reprender a alguien que está en error, especialmente si este es un pequeñito que es parte de la familia de la fe y el cual debe ser llevado a la casa del Padre. Y si usted y yo no lo reprendemos con esa sabiduría que el Señor nos ha dado, y tampoco buscamos más sabiduría para que en todo caso podamos tener con qué reprenderlo, estamos haciendo tropiezo. Si nos dejamos llevar por lo que Él hace o dice en su falta de entendimiento, Él es nuestro tropiezo. Pero usted y yo no podemos hacer tropiezo. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Muy bien, denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé.
que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mala. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. En el viaje a la India de febrero pasado, me tocó estar casi 15 días con mi maestro, conviviendo las 24 horas del día. Conocí a mi maestro y él me conoció a mí. Al regresar del viaje, le escribí y le dije: ¿qué cosas ves en mí que necesiten ser corregidas? ¿Qué cosas ves en mí que necesiten ser corregidas? Luego él respondió: ¿sabe? Me gustaría que un día usted le dijera a su autoridad: corríjame. Si es necesario, corríjame. Porque en vez de convertirse en un tropiezo, sea mejor corregido antes de que venga el tropiezo. ¿Cuántos lo comprenden? Eclesiastés 11:10. Eclesiastés 11:10. Eclesiastés. No, perdón, 10:11. 10:11. Al revés, 10:11. Dice la escritura: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El encantador es un maestro. El encantador tiene la capacidad de encantar a la serpiente. La serpiente es el enemigo, pero el encantador con su sabiduría puede entorpecer las operaciones del enemigo.
Pero ¿para qué quieres un encantador si no eres capaz de decirle: oye, corrígeme antes de que caiga en el pecado? Estoy siendo tentado con esto. Estoy viendo que se me acerca esto y lo estoy percibiendo en estos días. Tu maestro te podría decir: mira, hazle así y hazle así. Y tú dejarías de ser mordido. La serpiente no te va a morder. ¿Cuántos comprenden? Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Para qué queremos pastores y maestros si no estamos dispuestos a ser corregidos? Si no somos capaces de hablar, abrir nuestro corazón y decir: si notas que aprendí a andar solo, lo vuelves a cantar o lo vuelven a cantar. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que no estoy mala. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día. Una vez más, levante sus manos y dígalo. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame y por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, papito. ¿Cuántos oran conmigo y le dicen: papá, de corazón te digo, he entendido la palabra, corrígeme si no estoy bien, no quiero ser tropiezo, no quiero convertirme en un tropiezo? También, Señor, no quiero hacer tropiezo. Si hay algo en mí que tú me hayas enseñado y que sea importante para otro entender, pon en mí la palabra.
Que no sea con ira de hombres, sino movido por tu reprensión. Papá, de esta manera, ayúdame a cuidar de la familia de la fe, para que todos vayamos en el mismo rumbo, en el mismo camino. En el nombre de Jesús te pido esto. Corrígeme, Señor. Repréndeme si es necesario. De corazón te lo pido. Y aunque duela, Señor, quiero ser corregido. En ningún momento quiero alejarme de tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor vaya con ustedes esta semana.